Muy buen día a todos ustedes, estimados compañeros. Ante todo, darle las gracias a las organizaciones sindicales, a las personas que han podido colaborar, apoyar con recursos para este trabajo. El día de hoy vamos a tocar la denominación del ius variandi. Muchas gracias, ante todo, a la Corte Suprema de Justicia por el permitir dar esta información abierta. Se debe resaltar que bajo la denominación del ius variandi no existe desarrollo legal en el ordenamiento laboral colombiano, de manera que es dable acudir a la doctrina para definirlo como la potestad patronal de variar unilateralmente algunos aspectos de la prestación de servicios prometida por el trabajador dentro de los límites del respectivo contrato de trabajo. Se trata de un uso razonable de la discrecionalidad que la ley confiere al empleador. El ejercicio del ius variandi es un acto unilateral del empleador en cuanto se impone al trabajador sin requerir el concurso de su voluntad. Así, el ius variandi ha sido entendido como la facultad que tiene todo empleador de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo del empleado dentro de unos criterios de razonabilidad y justicia, preservando el honor, la dignidad, los derechos mínimos y la seguridad del trabajador, alterando unilateralmente aspectos no sustanciales de la relación laboral. Es, por tanto, una facultad emanada de la potestad subordinante del empleador que se genera en todo contrato de trabajo sin necesidad de estipulación expresa. El patrón no puede entonces modificar por cuenta alguna las condiciones a las que se sometió originalmente el trabajador, sin que ello implique un cambio de contrato ni violación del mismo, siempre y cuando lo haga dentro de ciertos límites, ya que con la variación no es dable afectar los intereses del trabajador, atendidos desde un enfoque muy genérico que comprende tanto el aspecto jurídico atinente a los derechos laborales mínimos, legales o convencionales, como a las conveniencias de índole personal, social, familiar o que deben precisarse en cada caso concreto. La doctrina como la jurisprudencia han precisado que esta facultad debe ejercerse dentro de los límites del contrato y que no puede convertirse en un acuerdo novatorio, entre otros motivos por su carácter unilateral. Es así como las modificaciones pueden recaer sobre aspectos secundarios o accidentales, no esenciales o fundamentales, y que generalmente se refieren a la forma, manera o modo de realizarse el trabajo, la prestación del trabajador. La voluntad unilateral del patrono materializada en el ius variandi se refiere siempre a condiciones de trabajo no esenciales del contrato de trabajo que de ninguna manera tengan el carácter de modificaciones sustanciales. Para el tratadista Francisco de Ferrari, los límites del poder de dirección y del ius variandi surgen de las condiciones del propio contrato de trabajo, delineada por una serie de condicionantes, impuestas por normas de orden público y por los principios del derecho del trabajo que estrechan severamente los márgenes de discrecionalidad patronal. Los principios de protección del trabajador, de irrenunciabilidad, de buena fe, etcétera, sumados a las condiciones concretas de cada contrato de trabajo, constituyen un límite mucho más eficaz a la discrecionalidad patronal. De lo anterior se desprende igualmente otro aspecto de la figura analizada, como lo es el relacionado con los límites del poder subordinante del empleador. Para el ordenamiento, es claro que esta facultad está limitada por normas como el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador. Así las cosas, toda alteración de las condiciones de trabajo está sujeta a la valoración objetiva de estos factores. Ha sido muy prolífica la jurisprudencia en relación con el principio ius variandi y en particular en lo relativo a sus alcances y limitaciones. Para el efecto, valga citar la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 7 de octubre de 1996, radicación 8004. De la cláusula contractual no se puede derivar un error de hecho manifiesto y mucho menos con trascendencia jurídica,
toda vez que su simple estipulación no habilita jurídicamente al empleador para hacer traslados unilaterales al trabajador, sin que existan razones verdaderas para ello, y mucho menos cuando el perjudicado con tal medida adujo que a su juicio eran más que suficientes para oponerse razonablemente al mismo. Dicha cláusula es ineficaz en la medida que procura para el empleador facultades o poderes omnímodos que lesionan la libertad del trabajador, desborda el ius variandi y desconoce los derechos fundamentales que se constituyen como límite al poder subordinante del empleador. Así se desprende del literal B del artículo 1 de la Ley 50 de 1990, cuando dispone que la facultad de subordinación y dependencia no puede afectar el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. En la misma dirección apunta el último parágrafo del artículo 53 de la Constitución Nacional, cuando dispone que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. La anterior normatividad también rige en el ámbito de la empresa, por tanto el empleador no puede sustraerse a ella a través de su régimen interno, porque es a partir de la observancia de estos conceptos relativos a derechos fundamentales de primera generación, como se garantizan los derechos atinentes a la persona del trabajador, que por mandato de la propia Constitución Política y la ley no son susceptibles de acuerdo incondicional entre las partes. Esta sala, en sentencia del 21 de noviembre de 1983, se pronunció sobre el tema de la siguiente manera: enseña la doctrina en todo caso que el ejercicio del derecho de traslado del trabajador como manifestación del ius variandi tiene significación excepcional sin que quepa encuadrarlo en forma alguna dentro del catálogo general de las facultades normales del poder de dirección del empresario. No es normal en el sentido que requiere justificación especial, y se ha indicado que si la empresa utilizase una manera omnímoda, la facultad de traslado estaría en posición de una auténtica patente de corso laboral. Es decir, el corso laboral es el apretar, el obligar a un trabajador. La patente del corso laboral frente al trabajador, convirtiéndose en la práctica en un libre despido encubierto. También se ha dicho que si el derecho a ordenar el traslado no tiene en cuenta las necesidades del servicio y los derechos del trabajador, sería dotar a la empresa de un arma terrible, la cual es la facultad de despedir libremente a sus trabajadores. Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia T407 de 1900 señaló lo siguiente: consiste el ius variandi en la facultad que tiene el patrono de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo de trabajo, y ello en virtud del poder subordinante que ejerce sobre sus trabajadores. Su uso está determinado por las conveniencias razonables y justas que surgen de las necesidades de la empresa, y de todas maneras, según lo tiene establecido la doctrina y la jurisprudencia, habrá de preservarse el honor, la dignidad, los intereses, los derechos mínimos y seguridad del trabajador dentro de las limitaciones que le imponen la ley, el contrato de trabajo, la convención colectiva y el reglamento de trabajo. El empresario ha de guiar sus actuaciones frente al asalariado dentro de las mínimas condiciones del debido respeto a la dignidad de sus operarios, porque según se ha explicado precedentemente, en consubstancial tal dignidad con la naturaleza del hombre persona y cabalmente de la relación que establece entre obrero y patrono, y en razón del poder subordinante del último sobre el primero, pueden aparecer situaciones conflictivas de abuso que el ordenamiento constitucional no tolera, porque se repite, ha de entenderse que al empleador se le prohíbe categóricamente atentar contra la dignidad de sus empleados. Ahora bien, frente al ejercicio del ius variandi en las entidades públicas, la Corte Constitucional ha expresado: en lo referente a las entidades públicas, los expresados límites del ius variandi no pueden entenderse como la pérdida de la autonomía que corresponde al nominador en cuanto al manejo de personal a su cargo, ni como la absoluta imposibilidad de ordenar traslados.
pues estos resultan indispensables para el adecuado desarrollo de la función pública y para la oportuna atención de las necesidades del servicio. Adicionalmente, por razón de la naturaleza y la finalidad de sus funciones dentro de la estructura del aparato estatal, ciertos organismos y entidades deben gozar de un mayor grado de discrecionalidad para el ejercicio del ius variandi. Tal es el caso de la policía, el ejército, entes investigativos. Sentencia T-615 de 1992. De acuerdo con lo anterior, si bien el poder de dirección del empleador se encuentra limitado por el ordenamiento laboral, la discrecionalidad de las decisiones deberá ser analizada en cada caso, pues no es lo mismo ejercer una facultad de movilidad geográfica en una empresa privada o en una empresa pública. Los límites impuestos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional se pueden agrupar en dos. El primero referido a la propia estabilidad del trabajador, en el cual se encuentra la dignidad del mismo, el trabajo en condiciones dignas y justas, la salud física y mental, entre otros. Y el segundo relativo a una vinculación casual en la modificación del contrato de trabajo y los efectos sobre el núcleo familiar, y los miembros de este pueden tener esa modificación en las condiciones de trabajo, entre los cuales se puede mencionar la salud física y emocional de los integrantes del grupo familiar, con énfasis en la mujer embarazada y los derechos de los niños. La Corte Constitucional ha desarrollado dos principios fundamentales en el tratamiento del ius variandi. Primero, el principio de objetividad. La modificación debe obedecer a necesidades de la empresa y por ello está proscrita toda forma de discriminación ejercida a través del ius variandi. 2. El principio de razonabilidad. Este principio, perteneciente al test de razonabilidad, permite predicar para el caso específico si existe una razón suficiente que permita la justificación proporcional de la modificación del contrato. En desarrollo de lo anterior, las corporaciones han precisado que para la aplicación del ius variandi es preciso tener en cuenta el test de razonabilidad utilizado por muchos tribunales en el mundo para solucionar posibles pugnas entre derechos, principios o valores presentes en el ordenamiento jurídico, el cual permite establecer en qué casos un tratamiento de una situación específica puede vulnerar el principio de igualdad. En la sentencia C-022 de 1996, magistrado Carlos Gaviria Díaz, se establecen los parámetros de aplicación de esta herramienta en los siguientes términos. El test de razonabilidad es una guía metodológica para dar respuesta a la tercera pregunta que debe hacerse en todo problema relacionado con el principio de igualdad. ¿Cuál es el criterio relevante para establecer un trato desigual? O en otras palabras, ¿es razonable la justificación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual? Esta Corte, en la sentencia T-230 de 1994, estableció los lineamientos generales del test de razonabilidad. En esta ocasión, completará estos lineamientos e introducirá distinciones necesarias para su aplicación en cada caso objeto de la demanda de inexequibilidad. Una vez se ha determinado la existencia fáctica de un tratamiento desigual y la materia sobre la que recae, el análisis del criterio de diferenciación se desarrolla en tres etapas que comprenden el test de razonabilidad y que intenta determinar: a. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual. B. La validez de este objetivo a la luz de la Constitución. C. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionalidad entre este trato y el fin perseguido. El orden de estas etapas corresponde a necesidades no solo lógicas, sino también metodológicas. El test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente, solo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior. El primer paso no reviste de mayor dificultad, como quiera que pueda llevarse a cabo a partir del solo examen de los hechos sometidos a la decisión del juez. Se trata únicamente de la determinación del fin buscando por el trato desigual. El segundo paso, por el contrario, requiere una confrontación de los hechos con el texto constitucional para establecer la validez del fin a la luz de los valores, principios y derechos consignados en este. Si el trato desigual persigue un objetivo y este es constitucionalmente válido,
el juez constitucional debe proceder al último paso del test que examina la razonabilidad del trato diferenciado. Este es el punto más complejo de la evaluación y su comprensión y aplicación satisfactoria dependen de un análisis de su contenido. La teoría jurídica alemana, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, ha mostrado cómo el concepto de razonabilidad puede ser aplicado satisfactoriamente solo si se concentra en otro más específico, el de proporcionalidad. El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales. Cuando dos principios entran en colisión porque la aplicación de uno implica la reducción del campo de aplicación de otro, corresponde al juez constitucional determinar si esta reducción es proporcionada a la luz de la importancia del principio afectado. El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de estos medios para el logro del fin, y la proporcionalidad en este sentido estricto en medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes. En el caso concreto del principio de igualdad, el concepto de proporcionalidad significa, por tanto, que un trato desigual no vulnera ese principio solo si se demuestra que es, primero, adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido; dos, necesario, es decir, que no existe un medio menos oneroso en términos del sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin; y tres, proporcionado, esto es, que el trato desigual no sacrifica valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se requiere satisfacer mediante dicho trato. Sobre el último punto, el de la proporcionalidad en sentido estricto, ha dicho la Corte en la sentencia T-422 de 1992. Los medios escogidos por el legislador no solo deben guardar proporcionalidad con los fines buscados por la norma, sino compartir con su carácter de legitimidad. El principio de proporcionalidad busca que la medida solo tenga fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados o que ello suceda en grado mínimo. En cuanto al ejercicio del ius variandi, se han estudiado por la doctrina y la jurisprudencia dos modalidades que, por ser de mayor ocurrencia, han dado lugar a numerosos pronunciamientos. Estas modalidades son el locativo y el funcional. Ius variandi locativo. Una forma del ius variandi es el denominado locativo o geográfico, que se presenta cuando la modificación unilateral hecha por el empleador conlleva el traslado del trabajador no de manera transitoria o temporal, sino permanente o indefinido, y que además implica un cambio en la ciudad o región de su domicilio o residencia habitual, que puede justificarse por razones sociales o de organización o de producción. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia número 8521 del 21 de noviembre de 1983, reiterada en la sentencia número 0272 del 15 de septiembre de 1986, se pronunció sobre este tema en la siguiente manera: enseña la doctrina, en todo caso, que el ejercicio del derecho de traslado del trabajador como manifestación del ius variandi tiene siempre significación excepcional sin que quepa encuadrarlo en alguna forma dentro del catálogo general de las facultades normales del poder de dirección y del empresario. No es normal en el sentido de que requiere justificación especial, y se ha indicado que si la empresa utilizase de una manera omnímoda la facultad de traslado, estaría en posición de una auténtica patente de corso laboral o persecución laboral frente al trabajador, convirtiéndose en la práctica en un libre despido encubierto. También se ha dicho que si el derecho a ordenar el traslado no tiene en cuenta las necesidades del servicio y los derechos del trabajador, sería dotar a la empresa de un arma terrible, la cual es de facultarle a despedir libremente a sus trabajadores. Para la Corte es claro que el empleador puede modificar las condiciones y el lugar de trabajo siempre que esa orden no significa un cambio esencial en la materia objeto del contrato, ni una lesión en el honor, la dignidad, la seguridad y los derechos mínimos del trabajador.
De igual forma, con fundamento en la buena fe que debe regir la ejecución de los contratos de trabajo, debe existir razones válidas para exigir la prestación del servicio en un lugar distinto al inicialmente contratado, tal como se precisó en la sentencia número 8230 del 12 de junio de 1985. Sobre esta modalidad y en particular sobre sus alcances, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 1839 del 9 de noviembre de 1990, Ramón Zúñiga Valverde, precisó: la movilidad personal no es una facultad del empleador unilateral y omnímoda, puesto que no se puede disponer del trabajador como si fuese una máquina o mercancía, ya que él echa como las plantas sus propias raíces. Es evidente que el trabajador tiene un legítimo derecho a la inmovilidad que le permite organizar su vida personal, social y familiar sin trastornos innecesarios. En la misma sentencia, la corporación afirmó en cuanto a los límites: el cambio de la sede de trabajo, que implica cambio de localidad, o sea, el traslado en sentido propio, debe tener ciertos límites genéricos, causa justificativa de la actuación empresarial y respeto a los derechos adquiridos del trabajador, además de unos límites específicos propios o impropios, como pueden ser el criterio de antigüedad y el de las cargas empresariales respectivamente. Y en sentencia del 26 de julio de 1999, magistrado ponente Fernando Vázquez Botero reiteró sobre el particular: la figura del ius varianti ha sido objeto de diferentes análisis por parte de la jurisprudencia laboral, tanto la vertida en el sector privado como para el sector público, la cual ha sido reiterada en manifestar que como la potestad subordinante del empleador, que es donde conceptualmente nace, no puede ser ejercida de manera omnímoda y arbitraria, pues en realidad no tiene la condición absoluta e irrestricta, sino que es esencialmente relativa y sometida a unos límites radicados en los derechos del trabajador, su honor y su dignidad. Precisamente en el anterior marco de restricciones es que ha sido reflexionado el cambio de lugar de ejecución del contrato laboral, movilidad geográfica, en el evento de su disposición por parte del empleador, y a partir de allí se ha pregonado en diversas épocas que el mismo no puede ser fruto de la arbitrariedad y el capricho del empleador, sino que debe obedecer a razones objetivas y válidas, bien de índoles técnicas, operativas, organizativas o administrativas que lo hagan ineludible o al menos justificable. Ahora bien, tratándose del Estado empleador, en la misma sentencia se indicó: es por lo anterior que en sentir de la Corte en asuntos de la naturaleza de que se trata, al Estado como empleador, incluyendo en este concepto las entidades descentralizadas a través de las cuales cumple sus funciones o actividades que le asigna la ley, no puede ser asimilado, tratado y juzgado como un empleador del sector privado, para el cual, y bien puede afirmarse que es regla general, el buen resultado económico de su gestión es uno de sus fines primordiales, para no decidir el principal, y en este orden de ideas sirve como criterio orientador para el fin que nos ocupa. Así esté previsto para el empleado público la regulación de la figura de traslado contemplada en el artículo 30 del decreto 1950 de 1973, y respecto del cual la jurisprudencia administrativa laboral, con referencia a la necesidad del servicio, ha señalado que las acciones del Estado no pueden estar condicionadas o sometidas a los intereses personales de cada uno de sus servidores, y por ende las razones del buen servicio público que tenga la administración prima sobre las subjetivas que oponga el empleado trasladado, pues de lo contrario la movilidad geográfica en la función pública sería absolutamente imposible, toda vez que es lógico partir de la base de una determinación en ese sentido. Alguna incomodidad genera para quien se le ordena. Sobre esta modalidad del ius varianti, la Corte Constitucional también ha precisado que la facultad del empleador de trasladar a sus trabajadores no es absoluta, pues encuentra sus límites en las disposiciones constitucionales que exigen que el trabajo debe desarrollarse en condiciones dignas y justas y bajo los principios mínimos fundamentales señalados por el artículo 53
y que la facultad discrecional para modificar la ubicación territorial de los trabajadores no puede ser utilizada en forma arbitraria y que en caso de que así lo sea podrá ser acusada en situaciones especiales por medio de la acción de tutela. Y ha precisado esta corporación que para que un traslado se considere arbitrario debe comprobar una de las condiciones que fueron expuestas en la sentencia T965 del 2000, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, las cuales, si bien hacen referencia a servidores del Estado, son extensibles a los trabajadores particulares. Primero, que el traslado tenga como consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar, especialmente porque en la localidad de destino no existen condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico requerido. 2. Cuando la decisión de trasladar al trabajador es intempestiva y arbitraria y tenga como consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que no suponga simplemente una separación transitoria u originada en factores distintos al traslado o a circunstancias superables. Tercero, cuando quede demostrado que el traslado pone en serio peligro la vida o la integridad personal del servidor público o de su familia. No sobra advertir que para que la acción de tutela pueda proceder, las circunstancias alegadas deben encontrar pleno respaldo probatorio en el correspondiente expediente. Ahora bien, con relación a la movilidad geográfica con que se presentan algunas entidades públicas, se ha pronunciado la Corte Constitucional en varias sentencias, de las cuales vale citar la sentencia T346 del 2001, magistrado ponente Jaime Araujo Rentería, en la que afirmó: de igual forma, la Corte ha reconocido que ciertas entidades, en razón a las funciones constitucionales y legales que le han sido asignadas, deben disponer de una planta de personal de carácter global y flexible que le permita cumplir a cabalidad con las funciones a ella asignadas, pudiendo con ello reubicar a sus funcionarios en las diferentes dependencias del territorial nacional, situación que debe entenderse que obedece a criterios razonables que buscan la prestación de un mejor servicio. Lo anterior significa que el ius variandi no puede sustentarse en la arbitrariedad de los funcionarios, sino en la discrecionalidad de los mismos. Aun cuando las entidades de carácter público que tienen una naturaleza de planta global y flexible pueden gozar de una mayor discrecionalidad en el traslado de sus empleados, el ejercicio del ius variandi debe responder a criterios de razonabilidad. En la ya citada sentencia T346 del 2001, la Corte Constitucional manifestó: de igual forma, la Corte ha reconocido que ciertas entidades, en razón de las funciones constitucionales y legales que le han sido asignadas, deben disponer de una planta de personal de carácter global y flexible, que le permita cumplir a cabalidad con las funciones a ella asignadas, pudiendo con ello reubicar a sus funcionarios en las diferentes dependencias del territorio nacional, situación que debe entenderse que obedece a criterios razonables que solo buscan la prestación de un mejor servicio. Ius variandi funcional. Modalidades del ius variandi funcional, que si bien se ha ejercido desde hace varias décadas, ha sido objeto de mayor estudio por parte de la doctrina en años recientes. En tal sentido, puede ser entendida como la facultad del empleador de modificar las condiciones de ejercicio de la profesión u oficio por parte del trabajador, fruto de la necesidad constante de adaptar la vida empresarial a las cambiantes condiciones en que se desarrollan los negocios en la actualidad. Para Francisco de Ferrari, si el empleador tuviera que considerar el contrato de trabajo como una cristalización jurídica, como una creación inalterable del derecho, si no pudiera adaptarlo continuamente a los nuevos hechos, con ello no causará perjuicios al trabajador, se vería irremediablemente en la necesidad de despedir con frecuencia. Es por ello que negar terminantemente al empleador todo derecho a variar, por mínima, justificada que sea la variación pretendida, llevaría a un alto e indeseable riesgo de ruptura de las relaciones laborales. No obstante, esta movilidad funcional tampoco puede ser considerada como absoluta, pues para su ejercicio se deben tener en cuenta, entre otros aspectos, como lo sostienen los tratadistas Palomeque López y Álvarez de la Rosa, la pertenencia al grupo profesional y a las categorías profesionales equivalentes,
Así las cosas, el límite estará en las categorías equivalentes que deben explicarse en razón a actividades realmente realizadas y no desde una perspectiva formal o nominal. Las categorías serán equivalentes para un concreto trabajador si corresponden con su contratada y específica competencia técnico-profesional, aunque las funciones que vaya a ejercer en razón a la movilidad no sean iguales a las anteriores. Con las equivalencias, el empresario logra que el trabajador realice unas tareas distintas con las mismas aptitudes y capacidades con las que fue contratado. Ello significa, en primer término, que las modificaciones solo pueden realizarse a cargos equivalentes al original, es decir, a empleos de la misma categoría y con funciones afines, y en segundo lugar, que en algunas ocasiones la decisión sobre el traslado debe consultar el entorno social del trabajador, con el objeto de evitar perjuicios considerables. Para los tratadistas citados, la facultad empresarial, por otra parte, no autoriza la movilidad funcional que origine situación vejatoria, rendimiento deficiente o daño para la formación profesional del trabajador o no sea ejercido con la buena fe propia de cualquier relación contractual o esté precedida por el ánimo o actitudes discriminatorias. En estos casos, la carga de la prueba recae sobre el que alega el fraude o abuso de la actuación empresarial. De igual forma, respecto a los derechos económicos, en los casos de movilidad funcional, el trabajador debe permanecer económicamente indemne, siempre que las funciones o actividades a desarrollar sean las mismas en la misma categoría. Sin embargo, el mantenimiento de tales derechos económicos no implica tampoco la consolidación de los complementos vinculados a un concreto cargo o puesto de trabajo. Con el ejercicio del ius variandi se busca entonces realizar el interés objetivo de la empresa para que el empleador pueda ejercer su actividad directiva y de organización adecuada a la prestación del trabajo subordinado según las necesidades técnicas o económicas reales y objetivos de la empresa, pero siempre de los límites establecidos en la ley y estudiados por la jurisprudencia y la doctrina a los cuales hizo referencia. Finalmente, para Palomeque López y Álvarez de la Rosa, en cualquier caso, y vale también como límite genérico para todo tipo de movilidad funcional, el empresario no podrá invocar la causa de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas a las habituales como consecuencia de la movilidad funcional. Señala Pla Rodríguez que esta modalidad se diferencia del ius variandi ejercitado con propósitos disciplinarios, que se presenta cuando el patrono modifica las condiciones de trabajo como una sanción disciplinaria. El ejercicio de esta facultad no puede confundirse con el ejercicio de las facultades disciplinarias. No puede perderse de vista que tanto el ejercicio arbitrario del ius variandi por parte del empleador como la negativa del trabajador de acatar las modificaciones impuestas por el patrono sin razones válidas son constitutivas de causa de terminación del contrato de trabajo. A manera de conclusión, se puede decir que el ius variandi es una facultad unilateral que le permite al empleador dirigir y organizar el trabajo que ha contratado. Es decir, es uno de los instrumentos que le permite ejercer su poder de dirección sin que por ello afecte de manera sustancial las condiciones del trabajo ni las condiciones particulares del trabajador. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un feliz día.